Bueno, ¿y qué es esto de ordenamiento? El ordenamiento sería la acción de ordenar. ¿Y qué es ordenar? Es poner en orden una o varias cosas. Sería encaminar una cosa hacia un fin determinado. Y si decimos territorial, hace mención al territorio o que está relacionado con el territorio. ¿Y qué es un territorio? Es una extensión de tierra que pertenece a un estado, provincia u otro tipo de división política. ¡Ting! Bueno, cuando una sociedad se establece en un espacio y lo habita, crea una relación con ese espacio. Y a esto es lo que llamamos territorio. El territorio es dinámico y cambia en la medida que lo hace la sociedad. Una ciudad es un territorio en el que vive mucha gente en poco espacio y crece a medida que la población ocupa más espacio con sus actividades. Si ese crecimiento no está planificado, puede provocar desequilibrios y esos desequilibrios afectan los recursos naturales. ¿Y cómo afectan los recursos naturales? Precisamente contaminando el agua que bebemos, el aire que respiramos, el suelo donde vamos a cultivar nuestros alimentos, es decir, contamina el ambiente en general en el que vivimos. Pero a la vez existen otros problemas que nos afectan día a día en las ciudades, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, acá las ciudades, las industrias, la agricultura y acá en lo de pueblos está referido más que nada al espacio de pueblos originarios que tienen su territorio, bueno, y después los posibles conflictos que se pueden llegar a dar en función de cómo quiera avanzar la actividad con respecto al uso del territorio. Entonces, como les decía, de los problemas que nos afectan día a día. Uno tiene que ver con la congestión del tránsito, es decir, los que viven en provincia y vienen a trabajar a capital y a la tarde se tienen que regresar a sus hogares, viven cotidianamente una situación semejante, ¿no? Ya sea Autopista del Oeste, Panamericana, Richeri, bueno, Acceso Este, en fin. Por otro lado, las actividades económicas que se den en lugares no adecuados y alguna otra actividad contaminan el ambiente y ponen en riesgo nuestra salud y además nuestra seguridad. Por ejemplo, acá, en este caso, en estos casos, así, esto está poniendo en riesgo la seguridad, porque esto se puede desmoronar, y además la salud, ¿no? Porque, bueno, generalmente en estos tipos de asentamiento no poseen ni agua potable ni una correcta eh, depuración de los efluentes cloacales. Entonces, todo eso conlleva a problemas de salud. Entonces, es posible modificar estos problemas, mejorar nuestra calidad de vida y sentirnos satisfechos del lugar donde vivimos, mediante ¿qué? Un ordenamiento territorial. Pero, ¿qué es entonces el ordenamiento territorial? El ordenamiento territorial es una herramienta de planificación que guía las acciones en el territorio, que vendría a ser como una especie de brújula que orienta la dirección a tomar para transformar el territorio hacia el ideal deseado. El plan de ordenamiento nos ayuda a conocer el territorio. ¿Para qué? Para tomar decisiones y remediar los conflictos que tengamos actuales, evitar posibles conflictos en el futuro y además potenciar el uso de los recursos. El plan de ordenamiento regula entonces la utilización del territorio
priorizando actividades en diferentes sitios con el fin de aprovechar mejor los recursos disponibles y generar bienestar a sus habitantes. En el ejemplo que veíamos recién, si tenemos acá las ciudades, no vamos a traer, no sé, una industria láctea que va a tener efluentes que es imposible tratarlos en el medio de la ciudad. Entonces, apartamos las industrias a un lugar más alejado y hacemos un agrupamiento de industrias. Después no vamos a desperdiciar un lugar plano donde podemos fomentar la agricultura en hacer edificios. Entonces, bueno, para eso necesitamos planificar el uso que le vamos a dar al territorio. Entonces, ¿para qué sirve un ordenamiento territorial? Precisamente para esto que les estoy diciendo, que si la gente, la población, se asienta en una zona inadecuada, luego debe abandonar, porque no puede llevar a cabo, no puede llevar una vida digna en ese lugar, en esta que veíamos acá, o bueno, por ahí, no sé si en esta, pero supónganse que se asientan, como en el caso del riachuelo, hay en la orilla del riachuelo o en la orilla de cualquier otro río, si hay una crecida, se inunda el lugar donde está viviendo y eso le genera una mala condición de vida. Entonces, eh, eh, por ahí llega hasta tener que abandonar ese lugar. Generalmente, y ya lo hemos visto infinidad de veces, que a veces uno se pregunta, ¿no? Pero ¿cómo puede ser que siga viviendo en ese lugar? Porque bueno, porque cuando baja el río, por ahí es lo que tiene y mudar las pocas pertenencias que le quedan también es complicado y por ahí ya está acostumbrado. Entonces, bueno, se trata como digo yo, de no juzgar, ¿no? El motivo que llevó a determinada gente a vivir en el lugar donde vive, pero sí, que lo vemos más adelante, si planificamos como corresponde el territorio, podemos evitar este tipo de asentamientos y vamos priorizando además las otras actividades. Entonces, como para ir resumiendo, a través de la zonificación del territorio, se establecen zonas preferenciales para localizar las viviendas y se proyecta el crecimiento de estas viviendas de acuerdo a la disponibilidad y condiciones territoriales. Como les decía recién, si tenemos una llanura y ahí podemos llevar a cabo las actividades de agricultura, bueno, trataremos de las viviendas, destinarlas en otro territorio. En la zonificación se agrupan las industrias en zonas donde se cuente con la infraestructura necesaria y no generen inconvenientes a los demás habitantes. El ordenamiento distribuye y localiza las actividades de las poblaciones actuales y prevé las zonas de crecimiento urbano. Entonces, decimos que el plan de ordenamiento contribuye para la ubicación de sitios adecuados para, además, la disposición final de los residuos sólidos y las obras de infraestructura necesarias para la seguridad y el buen desempeño de las actividades propias de cada ciudad. Imagínense que en un lugar así el recolector de residuos, el camión recolector de residuos no va a subir todo por acá, porque posiblemente ni siquiera haya una carretera por donde hacerlo, una ruta por donde hacerlo. Entonces, bueno, eso que genera a futuro que todos los residuos sean depositados a cielo abierto y eso genera más contaminación. Entonces, un sitio que ya de por sí es precario, termina siendo peor aún porque afecta la calidad de vida y la salud humana. ¿Qué más? Bueno, el ordenamiento identifica y ubica entonces las obras de infraestructura necesarias orientadas además a la inversión pública y debe contemplar los espacios necesarios para la correcta evacuación
de los desechos líquidos urbanos, de tal manera que esos efluentes, al llegar a los arroyos o ríos o el curso de agua donde se deposite, no altere sus condiciones naturales. Nosotros, la mayoría, cuando los residuos que se van del baño, del inodoro, van a parar a una planta depuradora de líquidos cloacales. Tienen el tratamiento pertinente y después recién son volcados al río. En un asentamiento así de este tipo, difícilmente eso ocurra, entonces los desechos van a parar a los cursos de agua. Entonces, otro uso que tiene el ordenamiento es precisamente aprovechar los recursos naturales, pero además protegerlos para asegurar el bienestar no solo de esta gente ahora en el presente, sino de las generaciones futuras. Podemos decir que la economía de una región puede estar sustentada en varias actividades, como veíamos por aquí, que pueden ser actividades industriales, de ganadería, agricultura, pero además también de turismo. Y esas áreas deben estar delimitadas en el plan de ordenamiento territorial. Los sistemas de producción no compatibles en un mismo espacio físico suelen ocasionar conflictos. Ustedes vayan recordando todo esto que yo les estoy contando, porque ahora después, en las próximas filminas, lo vamos a ver bien, todo en teoría escrita. Todas las actividades económicas son importantes y deben ser localizadas de modo que se desarrollen sin desmejorar la calidad de vida. Entonces decimos que el ordenamiento sirve para promover las inversiones privadas y el desarrollo económico, definiendo zonas para cada actividad en el territorio. Y establece además los criterios para los gastos públicos y para la elaboración de presupuestos. Entonces, bueno, ahora lo vamos a ir viendo en profundidad. Definimos el ordenamiento territorial como una política de Estado y un instrumento de planificación del desarrollo desde una perspectiva sistémica, prospectiva, democrática y participativa, que orienta la apropiada organización política administrativa de la nación y la proyección espacial de las políticas sociales, económicas, ambientales y culturales de la sociedad, garantizando un nivel de vida adecuado para la población y la conservación del ambiente, para las actuales generaciones y las futuras. Entonces, como para ir fijando los conceptos, el ordenamiento territorial es una política pública en la medida que involucra la toma de decisiones concertadas de los actores sociales, económicos, políticos y técnicos para la ocupación ordenada y el aprovechamiento del territorio. Una disciplina científica que forma parte de la política de Estado sobre el desarrollo sostenible y un proceso técnico-administrativo porque orienta la regulación y promoción de la localización y desarrollo de los asentamientos humanos, actividades económicas sociales y desarrollo físico espacial. Esto que vamos viendo ahora es para fijar los conceptos que les estaba diciendo recién. Normalmente la legislación estatal establece la normativa para el proceso de ordenación territorial u ordenamiento, porque este es de Organización de Naciones Unidas, esto que les estoy poniendo acá. Al igual que su marco institucional, y define las características de los planes de ordenamiento territorial a nivel nacional, regional y municipal, los procedimientos para su aprobación y las competencias de las instancias relacionadas con el tema. La FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, define la aplicación del uso del suelo como la evaluación sistemática del potencial de la tierra y del agua, de las alternativas para el uso del suelo y de las condiciones económicas y sociales, con el fin de seleccionar y adoptar las mejores opciones de uso del suelo.
El objetivo es seleccionar y poner en práctica los usos del suelo que mejor satisfagan las necesidades de las personas, salvaguardando los recursos para el futuro. Este tipo de planificación afecta a todos los usos del suelo y con ello la agricultura, ganadería, conservación de la fauna y el turismo. Los objetivos de las políticas de ordenamiento territorial varían dependiendo el nivel del cual se aplica, ya sea a nivel nacional, regional y local. Y en nuestro caso, en la Argentina, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible lleva adelante diferentes acciones con el objetivo de definir los criterios y ejes de implementación del ordenamiento ambiental del territorio, así como las bases necesarias para su desarrollo, tanto a nivel sectorial e integral como a nivel provincial, regional y nacional. Y el área de ordenamiento ambiental territorial genera los insumos para la elaboración de normativa específica en la materia, al tiempo que coordina con organismos nacionales y jurisdicciones locales a fin de implementar políticas tanto a nivel nacional como local. ¿Sí? Bueno, entonces, para cerrar este tema de ordenamiento del territorio, vemos, vamos a ver, un videíto. Ay, esperen que... Pero será posible. Ahí está, creo que tengo que admitir. Ahí está. Bueno, vemos esto. Hoy hablaremos de ordenamiento territorial y urbanismo. El ordenamiento territorial tiene como objetivo implementar una ocupación ordenada y un uso... Profe, no lo está compartiendo, ¿eh? Ah, perdón. Sí, me parecía que me faltaba algo. Ya vamos. Esperen que les voy a subir el volumen. No, este no es. Bueno, cualquier cosa, si no se escucha, me dicen y lo subo un poquito más. Hoy hablaremos de ordenamiento territorial y urbanismo. El ordenamiento territorial tiene como objetivo implementar una ocupación ordenada y un uso sostenible de las ciudades y regiones. Mientras el mundo rural pierde población, las grandes ciudades no dejan de crecer. Las estadísticas lo recuerdan continuamente. En el año 1900, solo el 13% de la población mundial vivía en ciudades, mientras que para el año 2030, el número de habitantes en las ciudades será el 60% de la población mundial, y en el año 2050 podría llegar al 80%. La urbanización trae consigo la aparición de asentamientos precarios, que se caracterizan por ser un conglomerado de viviendas habitadas por personas de escasos recursos, donde hay hacinamiento y carencia de servicios básicos como agua y saneamiento. Los habitantes de estos asentamientos se ven expuestos a condiciones de pobreza, discriminación, altos niveles de contaminación y deficiencias en su salud y educación. Los asentamientos precarios son producto de la incapacidad de las políticas públicas de satisfacer la demanda de vivienda digna y asequible, lo cual se traduce en una mala calidad de vida para la población. Esta realidad se convierte en un reto sin precedentes a nivel económico, ambiental y social, que necesita soluciones basadas en la sostenibilidad, la eficiencia energética, la creación de espacios públicos, la participación ciudadana y mucha creatividad e innovación. Solo el diálogo y el trabajo conjunto entre el sector público, el sector privado y la ciudadanía permitirá alcanzar una buena planificación urbanística, con acceso a vivienda digna y con suficientes espacios verdes, que puedan contribuir a la creación de un entorno sano para las personas que habitan nuestros territorios. Bueno, entonces este ya está, lo sacamos. Bueno, continuamos. Hasta acá, todo bien, ¿no? Sí, Sí, profe. Bueno, seguimos. Sí.
Si les parece, seguimos así. Bueno, quedan unas cuantas presentaciones, una presentación de unas cuantas filminas, pero si quieren, seguimos todo derecho y terminamos, o si quieren, hacemos un breve cortecito y después seguimos, como ustedes quieran. ¿Prefieren que sigamos? ¿Así terminamos más temprano? Sí. Como prefiera usted, profesora. Sí, profe. La voz es suya. Sí, ya lo creo. Exactamente. No hay Sírvase problema. agua y continúe. Sí, otro mate y continúo. Sí, porque me pasa que después tengo la garganta seca. Porque bueno, me gusta hablar, no sé si se habrán dado cuenta. Bueno, continuamos entonces. Vamos con... esto que viene ahora es toda la parte teórica que yo después les subo, así, bueno, les queda para obviamente estudiar. Esperen porque me está faltando algo. Bueno, ya como podrán saber, yo no voy a evaluar cuando estén presentando si les pasa esto, porque yo soy un soberano queso presentando. Así que en eso no va a haber ningún inconveniente. No sé quién, o sea, bueno, no sé cómo nos vamos a repartir, quiénes vamos a estar ese martes. Yo, bueno, seguramente voy a estar, pero no sé si estará Guido o Emilio. Acá está. Bueno, entonces, ¿cómo es el abordaje sobre el ordenamiento ambiental del territorio? Como decíamos hace un ratito, como decía también el video, los conflictos públicos que surgen a nivel del territorio son cada vez más numerosos y complejos y exceden la capacidad regulatoria tradicional que tiene el Estado para darle solución. Esto lleva a que los distintos actores sociales y el mismo sistema político tenga que buscar nuevas formas de abordar los conflictos. No es igual cómo se aborda un conflicto, no sé, ahora en siglo XXI que cómo se abordaba, no sé, hace 30 años, hace 60 o hace 100, ¿no? Donde ni siquiera teníamos por ahí la conciencia ambiental. Entonces, definimos conflicto socioambiental como la contraposición de posiciones en torno al acceso y la disponibilidad de los recursos naturales. Este tipo de conflictos son los que mayores desafíos presentan y empujan al Estado a redefinir sus competencias y atribuciones. En el mundo en que vivimos, que está en continuo dinamismo, nuestra forma de vida presiona cada vez más sobre los recursos naturales, ¿no? Esto de extracción, tala de árboles, que cada vez tengamos que consumir más y más para poder satisfacer nuestras necesidades, hace que se formulen políticas públicas para prevenir y transformar de forma efectiva y democrática los conflictos socioambientales. En esta imagen que vemos acá, se origina un posible conflicto socioambiental por los usos de un mismo territorio, pero con distintos objetivos. Acá este señor que viene con su maquinita dice, pero qué ignorantes, el desarrollo es sacar petróleo y talar bosques para producir etanol. Sin embargo, este pueblo originario dice, para nosotros el desarrollo es solidaridad, igualdad y manejo equilibrado de los recursos. Entonces, bueno, ¿no? Son distintas miradas, tienen distintos objetivos sobre el uso de un mismo territorio. Si se carece de políticas de planificación estratégica a nivel territorial y
en particular procesos de ordenamiento ambiental del territorio, los conflictos en torno a los usos del suelo y el aprovechamiento de los bienes mencionados emergen indefectiblemente, generando a su paso situaciones de ingobernabilidad local y polarización social, atentando en definitiva contra las posibilidades de un desarrollo humano sustentable. Entonces, se puede utilizar el ordenamiento ambiental del territorio como un instrumento clave, pero que no es el único, para abordar estas problemáticas socioambientales desde un enfoque más integral, que intente dar respuesta a las cuestiones estructurales que subyacen a las manifestaciones explícitas de estos complejos conflictos, poniendo de relieve su fundamental importancia como herramienta estratégica e imprescindible para el abordaje de conflicto orientado al desarrollo sustentable. Entonces, recuerden que cuando digamos ordenamiento ambiental del territorio, decimos que es herramienta estratégica e imprescindible para el desarrollo sustentable, ¿sí? Esto recuérdenlo porque es importante. Y entre líneas, ustedes lean lo que les parezca. Pero si yo les digo importante, es para que lo sepan para el parcial. ¿Se entiende, no? Bueno, pero ¿qué entendemos por conflicto? Hay diferentes formas de definir un conflicto. Entonces podríamos decir que en general un conflicto es una disputa organizada o un desacuerdo que se puede dar en torno a valores y reclamos de acceso al poder o a recursos escasos. Otra definición podríamos decir que desde una perspectiva constructivista se define como divergencia de intereses. Hay más de dos partes que creen que sus aspiraciones no pueden convivir en tiempo y espacio y ahí se origina el conflicto. Y por último, decimos que un conflicto surge cuando dos o más actores no están de acuerdo sobre la distribución de los recursos materiales o simbólicos. Además, agregamos conflicto público, que es cuando se incluyen disputas político-institucionales, que sería una categoría más amplia, ¿sí? Y conflicto público-social sucede cuando se involucra al Estado o a un proceso de decisión pública y tiene como protagonistas a distintos actores de la sociedad civil. Tiene características específicas, entre las que podríamos mencionar el rol del Estado, que debe cumplir un papel protagónico, la presencia de distintos grupos, organizaciones o individuos y la disparidad en la forma de organización entre esos grupos. Por lo tanto, bueno, va a tener distintas estructuras jerárquicas y procesos de toma de decisiones. Ahora bien, en resumen, decimos que el conflicto emerge por un evento puntual o disputa, que podríamos llamar episodio. Pero no sucede de la nada esa disputa, sino que detrás del mismo hay un complejo entramado de causas estructurales que fueron las que le dieron origen, ¿sí? Ahora bien, ¿qué son entonces los conflictos socioambientales? Conflictos socioambientales ocurren cuando dos o más actores no están de acuerdo sobre la distribución de determinados elementos materiales o simbólicos que están vinculados al control, uso y acceso de los recursos naturales. Lo vimos, ¿no? Que en las últimas décadas este tipo de conflictos creció considerablemente y tiene que ver con la relación de las personas con su ambiente. Sabemos que hay muchos factores que influyen en este tipo de conflictos y algunos de esos factores son los siguientes, que ustedes ya lo saben porque lo hemos mencionado, porque lo han visto en ecología el año pasado y como yo no estaba,
voy a poner, digamos, voy a hacer caso omiso si no se los acuerdan y se los voy a recordar. Suerte que no están hoy ni Guido ni Emilio, que se van a acordar si ustedes esto lo vieron o no. Y entonces decimos que entre estos factores tenemos la explotación intensiva de los recursos naturales, el consumo desmedido, el acceso a la tierra, el constante crecimiento poblacional, la distribución desigual de los ingresos, la instalación de emprendimientos de gran envergadura, entre otros. Una de las principales causas que da origen a esos conflictos socioambientales es el modelo de desarrollo local. Cuando se define este modelo, se hace de forma unilateral, es decir, que se excluye la participación de los actores no estatales en este proceso y surge la necesidad de buscar nuevos enfoques para abordar este tipo de conflictos, o sea, los conflictos socioambientales, ¿no? De forma integral, que tengan en cuenta la perspectiva de los distintos actores sociales e institucionales involucrados en el conflicto que se está abordando. Entonces, el ordenamiento ambiental territorial pretende constituirse como un instrumento de gobernanza entendida, como el conjunto de instituciones, patrones, estructuras, reglas de juego y procesos de toma de decisiones que condicionan y posibilitan las políticas públicas, involucrando al Estado en relación interdependiente con actores de la sociedad civil y el mercado local y global. Esto es importante que ustedes sepan y recuerden, así que se lo graban, ¿sí? Bueno, seguimos. Entonces, es importante definir el horizonte de desarrollo al que la comunidad aspira a llegar para dar lugar al proceso de planificación de usos del territorio y desarrollo de actividades, ya sean productivas, humanas y de conservación. Es clave que los ciudadanos formen parte de este proceso de decisión acerca del modelo de desarrollo local y del ordenamiento de las actividades que se desarrollan en la comunidad. La participación de los distintos actores hace que tenga mayor calidad, que le dé legitimidad al proceso y sostenibilidad en el tiempo. Además, evita la reincidencia de viejos conflictos no abordados adecuadamente en el pasado y la emergencia de otros nuevos. ¿Por qué decimos que es importante la participación ciudadana? Cuando yo estudiaba, allá lejos y hace tiempo, yo tenía una materia que era economía ambiental. La amé, esa materia. Y el profe que nos daba la materia era un ingeniero agrónomo y estaba haciendo un posgrado en España, perdón. Entonces nos contaba que estaban proyectando una carretera y en donde se suponía que estaba trazada la ruta, había ruiseñores. Entonces, decidieron, con la participación ciudadana, decidieron cambiar el rumbo de la carretera, o sea, correrla, no sé cuántos metros, para no talar ese árbol y no sacar los ruiseñores. ¿Por qué? Porque decían que no tenía precio despertar con el canto de los ruiseñores y que si encima iban a hacer una carretera donde iban a escuchar bocinazos, los motores, y eso iba a afectar su calidad de vida, no, ellos no estaban dispuestos a aceptarlo. Y bueno, finalmente se cambió el rumbo de la carretera, y eso gracias a la participación ciudadana. Eso para que vean, vieron que por ahí lo vemos a veces cuando en las noticias internacionales, sobre todo, ¿no? Mucho de Francia, de España, cuando o sea, la participación ciudadana es tan fuerte que cambian a veces el rumbo de los proyectos que tienen en cuenta. Bueno, ¿qué más?
la importancia del diálogo para abordar los conflictos. ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Sí, profe. Sí. Porque yo seguía hablando y en realidad si no me estaban escuchando, no sé, por un momento como que me olvidé. Bueno, los conflictos públicos son complejos. ¿Por qué? Porque los distintos actores que intervienen tienen distintos intereses y necesidades diferentes. Por eso es necesario abordarlos a partir de procesos de construcción de consenso. El diálogo constituye una forma particular de interacción entre las personas, indispensable para crear espacios de confianza donde logremos consenso. Para generar el escenario apropiado para el diálogo es necesario promover y construir condiciones mínimas que ayuden a generar confianza en un proceso con reglas de juego claro. Esto, gente, es básico, el diálogo, pero no solamente para abordar un conflicto de tipo socioambiental, sino desde, no sé, nosotros ahora en el aula virtual, pero aula al fin. Hace un rato, para la conformación de los grupos necesitamos el diálogo para saber que había compañeros que no tenían grupo, para hablar de el tiempo que van a tener, no me anoto en el primer grupo porque no sé si voy a llegar. Entonces, bueno, gracias al diálogo logramos que, no sé, las personas que no pueden conectarse a las 6, entonces empiecen a rendir a las 7. Y para todo es necesario el diálogo, para la relación de pareja, para padres e hijos, para empleado-empleador. O sea, en todos los ámbitos de la vida en general, el diálogo es importante para abordar los conflictos. Y podemos identificar algunas condiciones mínimas para que el diálogo sea posible. Y estas son la voluntad política, los convocantes confiables, la inclusividad, el acceso a la información y el equilibrio de poder. Bueno, después ustedes lo leen y siguen avanzando con los conceptos. Para abordar los conflictos socioambientales, contamos con una herramienta que ya dijimos que es el ordenamiento ambiental del territorio. Y esta herramienta está asociada a un proceso de diálogo democrático que permitirá abordar los conflictos existentes y prevenir situaciones conflictivas futuras asociadas al goce, acceso y uso del ambiente y los recursos naturales. Volvemos a hablar del ordenamiento ambiental del territorio. Por si pensaban que no era importante, sepan que esta es una definición súper importante. Entonces la vamos a volver a decir. El ordenamiento ambiental del territorio es una herramienta de política ambiental que puede ser caracterizada como mecanismo de comando y control, en tanto se consolida a través de regulaciones estatales directas que resultan obligatorias para todos y que tiene por objeto la organización espacial de las actividades en un ámbito territorial determinado. ¿Sí? Y volvemos al dibujito del inicio. Bueno, van a recordar, ¿no? Que esto es importante, ordenamiento ambiental del territorio. El ordenamiento ambiental del territorio debe aspirar a la concertación de los intereses sectoriales entre sí y de estos con el Estado, quien deberá buscar y velar en esta puja de intereses sectoriales por el bien común. Por lo tanto, si bien es indispensable la consulta y participación a los diferentes sectores, el Estado se rige como el garante de los bienes, derechos y valores colectivos. El ordenamiento ambiental del territorio es una herramienta estratégica porque es la medida en que provee un marco racional y participativo para la gestión de los usos del territorio, se convierte en el instrumento óptimo para prevenir y transformar las tensiones vigentes entre los distintos intereses y permitiendo anticiparse a escenarios futuros. Y refleja las prioridades y valoraciones que la comunidad ha asignado a las diversas áreas de su entorno, como así también las políticas productivas, educativas, culturales y de esparcimiento, entre otras,
como producto de una amplia participación, seguramente se constituirá en una herramienta clave para la mejor protección de los intereses colectivos e individuales, desplegando frente a posibles conflictos toda su eficacia. Bueno, esto también es importante, por eso lo leí para no olvidarme de nada. ¿Y por qué hablamos de ordenamiento ambiental del territorio? Por lo que ya habíamos dicho, de preservar los recursos, de las generaciones presentes y futuras, pero como ustedes ya vieron en ecología, entendemos por ambiente el entorno que afecta a los seres vivos, en particular al ser humano. Ese entorno que abarca bienes y valores naturales, sociales y culturales y las interrelaciones entre ellos. Se trata de distintos sistemas que interactúan entre sí y se condicionan recíprocamente. Y así surgen dos elementos esenciales: la concepción sistémica del ambiente, que permite contemplar todas las dimensiones del ambiente y no restringirlo solamente a cuestiones ecosistémicas, y el foco en la interacción e interdependencia sociedad-contexto ecosistémico, que permite concebir las modificaciones del ser humano sobre su entorno y cómo dichas modificaciones influyen nuevamente sobre el hombre. Entonces, en este cuadro vemos las diferencias entre tener en cuenta el término ambiente y no. Es decir, antes era un ordenamiento territorial y ahora es un ordenamiento ambiental del territorio, ¿sí? Esto muy importante que lo sepan. Antes no se consideraba, no consideraba un enfoque integral en la planificación. Ahora se basa en la moderna concepción de ambiente, inclusiva de los bienes y valores naturales, sociales y culturales, desde una perspectiva más sistémica. Antes se restringía a la zonificación, ahora se propone un enfoque sistémico y abordaje integral orientado al desarrollo sustentable. Antes se proponía como base la división político-administrativa y ahora se propone un enfoque ecosistémico y la división en ecoregiones, ¿sí? Supónganse, antes, qué sé yo, por ahí decíamos, bueno, este emprendimiento lo hacemos no sé, en Salta. ¿Por qué? Bueno, no sé, porque nos parece que es mejor Salta. Ahora podríamos hablar, bueno, no, lo vamos a hacer en la llanura pampeana, lo vamos a hacer en las yungas, o lo vamos a hacer en el bosque tropical. O sea, hablamos más de ecorregiones en función del clima, la vegetación, y no tanto en función de la división político-administrativa. Antes tenía más un enfoque tecnocrático, estático y no participativo, y ahora el enfoque es dinámico, flexible, con capacidad adaptativa y sobre todo con la participación de la comunidad en general. Antes era un proceso lineal, sin retroalimentación, y ahora es un proceso permeable a los cambios, a la información disponible y a los aprendizajes y valoraciones de los actores involucrados. Y acá vemos la importancia que cobra la variable ambiental para poder lograr un ordenamiento y planificación nacional, regional y local integral con esta variable ambiental. Y tenemos que tener en cuenta toda esta diversidad de factores. ¿Cuáles son todos estos factores? Bueno, el desarrollo inmobiliario, la necesidad de proteger y el manejo de los suelos agrícolas, el crecimiento de la población, el manejo integrado de los recursos hídricos, los efectos del cambio climático, el ordenamiento y el manejo de los ecosistemas, las nuevas alternativas para el desarrollo energético, bueno, y así todos estos factores que van a influir en este ordenamiento, ¿sí? Pero siempre teniendo como variable el ambiente. Y
vemos que existe una estrecha vinculación entre el ordenamiento ambiental territorial y el modelo de desarrollo local, ya que para implementar las políticas públicas orientadas al desarrollo sustentable es necesario que definamos el modelo de desarrollo que va a servir como horizonte de las políticas de ordenamiento ambiental del territorio. Respecto a las actividades productivas, cabe preguntarse si la comunidad prefiere un modelo de desarrollo basado en actividades agroindustriales o en la explotación de la actividad turística o en la explotación de los recursos minerales o en un modelo agrícola o ganadera o en una combinación de diferentes actividades productivas. No es que son excluyentes, pueden darse distintas actividades al mismo tiempo. Desde una perspectiva socioambiental, cuanto mayor sea el solapamiento de actividades en un mismo territorio, mayor será la conflictividad socioambiental generada en torno al mismo. Por eso, la elaboración de criterios y delimitación de zonas aptas y no aptas para las diferentes actividades productivas, de conservación y otras actividades humanas, de forma consensuada con las comunidades locales, es fundamental porque provee un marco de previsibilidad y legitimidad social, pero porque permite a dichas comunidades tener la capacidad de definición sobre el modelo de desarrollo deseado para su propio territorio. Y acá vemos un ejemplo del ordenamiento ambiental territorial como herramienta para prevenir o dirimir un conflicto entre actividades productivas. El ejemplo sería la actividad minera en el país y el impacto que tiene frente al resto de las alternativas productivas en las regiones donde se desarrolla. Entonces, la manifestación de conflictos vinculados a la actividad se ha incrementado exponencialmente en los últimos años, acompañando la curva de crecimiento de la inversión directa externa orientada al desarrollo de la minería de gran envergadura. La producción minera, sobre todo la que se realiza a gran escala, consume grandes cantidades de agua en su proceso productivo. En ciertas regiones del país, como Cuyo o Noa, donde el agua es un recurso escaso, la instalación de emprendimientos mineros ha dado lugar a una conflictividad estructural derivada de la lucha por el recurso con las actividades productivas ya existentes y que ofrecen otras alternativas productivas a las comunidades locales. Existe entonces una preocupación respecto a que la actividad minera de gran envergadura, por ser un gran consumidor de agua, en muchos casos reduce la capacidad de acceso y la provisión, tanto para el consumo humano como para el uso productivo no minero, es decir, para el uso agrícola y turístico y para el ecosistema. A esto se suma la preocupación de un impacto en la calidad del recurso por uso o liberación de sustancias tóxicas en la red hidrográfica que repercute negativamente en el ecosistema, la salud pública y la economía de las comunidades ubicadas en la misma cuenca, como así también la economía de los productores que pueden ver afectados sus cultivos. Y esperen que creo que alguien se quiere unir. Entonces, el hecho, esto decía el coordinador del programa de gestión ambiental del INTA, ¿no? Que el hecho de que buena parte de los proyectos mineros a cielo abierto se ubiquen en zonas de nacientes de agua es un ejemplo de carencias de política de ordenamiento territorial. Por lo tanto, los conflictos mineros, dada su substancia e impacto en el ámbito de lo público, involucran no solo aspectos sociales y ambientales, sino también económicos, culturales y políticos, por lo que cobran especial relevancia dentro de la diversidad de conflictos socioambientales. Por ese motivo, en el caso de la conflictividad en torno al desarrollo de la actividad minera, se ve de manera más clara y en comparación con otras actividades productivas la necesidad de definir un modelo de desarrollo de país,
un ordenamiento ambiental del territorio y políticas públicas de desarrollo local con participación real y de calidad de todos los sectores y en todos los niveles. Decimos entonces que el ordenamiento ambiental del territorio se rige como una herramienta indispensable para el desarrollo sustentable de las comunidades al incorporar la participación de todos los sectores involucrados y elementos de planificación a mediano y largo plazo. Y permite además contar con información territorial actualizada sobre los recursos naturales, población y actividad económica. Orientar la elaboración de los planes de desarrollo, planes sectoriales, programas y proyectos de desarrollo. Optimizar la distribución y el tipo de inversión a realizar. Optimizar la distribución de los servicios sociales, la infraestructura vial y de apoyo a la producción. Promover las ventajas comparativas de la región y propender a una mejor utilización y distribución de los recursos escasos, como por ejemplo el agua. ¿Cuáles serían los perjuicios o manito abajo de una falta de ordenamiento ambiental territorial? Históricamente se han ido tomando una gran cantidad de decisiones sobre la distribución y organización del territorio sin contar con una mirada integral sobre su impacto sobre las comunidades, el ambiente, los recursos naturales y las economías locales. De allí que en la actualidad se identifican numerosos ejemplos de perjuicios sociales, ambientales y económicos, como así también el surgimiento de incontables conflictos que podrían haber sido prevenidos o evitados de contar con una adecuada ordenación y distribución de los usos del suelo. Algunos factores generados de conflictividad socioambiental propios de la falta de un ordenamiento ambiental del territorio son la ausencia de planificación de los asentamientos humanos, como veíamos, ¿se acuerdan? Con esas 4 fotos que había, que estaban todas las casas asentadas una arriba de la otra. Serían comunidades localizadas en áreas vulnerables que puedan atentar contra su seguridad humana, por ejemplo, la localización de asentamientos humanos en áreas proclives a inundaciones, derrumbes o terremotos, el crecimiento no planificado de las poblaciones sobre áreas no aptas para el asentamiento humano debido a los riesgos que involucra, o la inversa, sobre áreas fértiles que podrían ser más provechosas para el desarrollo productivo, con la consecuente pérdida económica del potencial no aprovechado de la región. Uno de los casos más visibles ha sido el crecimiento de barrios privados en áreas cultivables. O como les decía en la foto donde estaba, que era del inicio, como decir, bueno, vamos a armar vamos a armar un barrio privado en un área que netamente es para uso agrícola. Y eso además lleva a mucha pérdida económica. El déficit en la planificación de la localización de las actividades productivas y su estrecha relación con el impacto sobre el ambiente. Y acá tengan en mente el mismo dibujito, ¿no? Las industrias que se localizan en zonas residenciales afectando la calidad de vida de la población allí asentada. ¿Vieron cuando les decía, no sé, vamos a poner la industria láctea en una ciudad que ya está armada? No, porque eso afecta la calidad de vida de la población. Actividades productivas que desarrollan su actividad en áreas con importantes valores ambientales que podrían verse afectados por el desarrollo de la actividad. Por ejemplo, el caso del desarrollo de la actividad minera en áreas glaciares o periglaciares o con potencial para el desarrollo de otras industrias o actividades como la vitivinícola, frutihortícola y turística. La falta de un equilibrio entre el desarrollo productivo y las áreas de conservación, por ejemplo, la tala excesiva de bosques que afectan los territorios agua abajo, como ocurrió en Tartagal Salta. No sé si, o sea, por ahí recuerdan que lo han pasado en un montón de informativos, que era todo un agua marrón que se llevaba arrastrado todo, no sé, desde las casas, los autos, la gente. Bueno, y eso es precisamente por la tala excesiva de los bosques. Ustedes saben que los árboles tienen, además de la oxigenación, con sus raíces van absorbiendo el agua de lluvia. Entonces, funcionan
es importante, digamos, que su funcionamiento en el ecosistema y por eso no a la tala indiscriminada de árboles. La deforestación y el avance de la frontera agropecuaria sobre ecosistemas de valor ambiental y de gran importancia para la conservación. Bueno, lo mismo, la tala de árboles para aumentar la frontera agropecuaria. Los conflictos con los pueblos originarios derivados del avance de la frontera productiva sobre sus territorios, como así también la destrucción de su hábitat natural y cultural, producto de los impactos de desertificación y la tala indiscriminada, entre otras cosas. La falta de estrategia de mitigación y o prevención de fenómenos de desastres. Entre los impactos más importantes, cabe destacar el incremento del número y necesidad de asistencia a evacuados, los impactos sobre la infraestructura, la facilidad de expansión de epidemias, incremento de números de accidentes y muertes y, sobre todo, la exacerbación de los factores de vulnerabilidad más estructurales. Entonces, de lo que venimos diciendo, se desprenden solo algunas situaciones que son de gran vulnerabilidad ambiental, social y económica, que se encuentran en estrecha vinculación con la ausencia de una política de ordenamiento ambiental del territorio, atentando de esta manera contra la seguridad humana, la protección del ambiente y el desarrollo sustentable. Y esto hace que surjan múltiples conflictos socioambientales. Y aquí es donde entra en juego el marco legal. Como ustedes saben, la Ley Suprema, nuestra Constitución Nacional, en el artículo 41 establece que todo habitante tiene derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano. Además, introduce el concepto de equidad intergeneracional, es decir, que afirma que la satisfacción de las necesidades presentes no debe comprometer la de las generaciones futuras. Esto supone la incorporación de la noción de desarrollo sustentable, que ubica la variable ambiental como de imprescindible consideración en los procesos de toma de decisiones que hagan al desenvolvimiento de una comunidad. Dispone que la nación debe establecer un piso mínimo de protección en todo el país a través de las normas de presupuestos mínimos de protección ambiental y que las provincias pueden dictar normas complementarias, las cuales podrán ser más estrictas que las nacionales, ¿no? Así plantea el ABC para la distribución de competencias entre la nación y las provincias en materia de regulación ambiental. Además, tenemos la Ley General del Ambiente, que es una ley marco en materia ambiental. Se sancionó en el año 2002 y es la ley 25.675, que establece lineamientos, principios e principales que deben regir la política ambiental nacional. Acá no sé qué debo haber querido poner. Todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben cumplir, como mínimo, con lo establecido por esta norma en relación a todo el sistema normativo nacional, provincial y municipal, como asimismo para las restantes normas sectoriales de presupuestos mínimos de agua, bosques, residuos. Y en particular, su importancia está dada porque establece los principios de la política ambiental, incluyendo los de prevención, precaución y equidad intergeneracional. Es decir, recuerden, generaciones presentes, pero sin afectar o comprometer a las generaciones futuras, porque la aplicación de estos principios es obligatoria para todas las autoridades en todos los niveles de gobierno y porque establece herramientas de política ambiental como el ordenamiento ambiental del territorio y la evaluación de impacto ambiental, ¿sí? Que son elementos valiosos para ponderar los efectos de las futuras actividades. Además, porque establece la obligación del Estado de brindar información ambiental a las personas y exige a la Autoridad Ambiental Nacional la articulación de un sistema de información, así como la presentación del informe ambiental anual ante el Poder Legislativo,
porque introduce la participación ciudadana como requisito de validez de los procesos de toma de decisiones públicas, en particular el ordenamiento ambiental del territorio y la evaluación de impacto ambiental, porque exige la contratación de un seguro ambiental, porque regula la responsabilidad por daño ambiental, porque legitima ampliamente para accionar judicialmente por recomposición, incluyendo en este aspecto al defensor del pueblo y a las asociaciones constituidas conforme a la ley. El ordenamiento ambiental del territorio se define en la ley, en la general del ambiente, a través de los artículos 9 y 10, que exponen las exigencias de esta moderna concepción de la herramienta que venimos desarrollando. Si bien toda la ley es importante, el artículo 9 y el artículo 10 son los que hacen referencia al ordenamiento ambiental del territorio. Y el artículo 9 dice que el ordenamiento ambiental desarrollará la estructura de funcionamiento global del territorio de la nación y se genera mediante la coordinación interjurisdiccional entre los municipios y las provincias y de estas y la ciudad de Buenos Aires con la nación a través del COFEMA, que es el Consejo Federal del Medio Ambiente, que deberá considerar la concertación de intereses de los distintos sectores de la sociedad entre sí y de estos con la administración pública. Y el artículo 10 dice que el proceso de ordenamiento ambiental, teniendo en cuenta los aspectos políticos, físicos, sociales, tecnológicos, culturales, económicos, jurídicos y ecológicos de la realidad local, regional, nacional, deberá asegurar el uso ambientalmente adecuado de los recursos ambientales, posibilitar la máxima producción y utilización de los diferentes ecosistemas, garantizar la mínima degradación y desaprovechamiento y promover la participación social en las decisiones fundamentales del desarrollo sustentable. Asimismo, en la localización de las distintas actividades antrópicas y en el desarrollo de los asentamientos humanos se debe considerar la vocación de cada zona o región, la distribución de la población y las características particulares, la naturaleza y las características particulares de los diferentes biomas, las alteraciones existentes en los biomas por efecto de los asentamientos humanos, la conservación y protección de los ecosistemas significativos. El proceso de ordenamiento debe considerar aspectos diversos en distintas escalas, ya sea local, regional, nacional, apuntando a la conciliación del desarrollo de las actividades productivas con el concepto de sustentabilidad, haciendo una clara aplicación de los principios de prevención, precaución, equidad intergeneracional y sustentabilidad, todos ellos contenidos en la ley. Bueno, esto es, digamos, como un resumen de la ley en general. Y acá con esto lo que les queremos mostrar es que distintas leyes, decretos, ordenanzas, de acuerdo a la escala provincial, regional, local, y bueno, después pueden ver algunas de las que quieran, como hay distintos instrumentos jurídicos de acuerdo a cada territorio. No es porque se lo vayamos a tomar, pero si quieren después, no sé, entrar y ver la ley 8051 de Mendoza. Igual ahora vamos a ver un ejemplo de Mendoza, pero como para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Más que nada para, bueno, para lo que les decía, que vean que hay distintos instrumentos jurídicos. En resumen, es posible afirmar que el ordenamiento ambiental del territorio, y esto es para que se lo graben a fuego, el ordenamiento ambiental del territorio es una herramienta estratégica fundamental para la promoción del desarrollo sustentable por su capacidad de anticiparse a escenarios futuros mediante la evaluación integral, es decir, ambiental, social, cultural, económica, de una porción de determinado territorio. El ordenamiento ambiental del territorio permite prevenir y transformar de forma constructiva y democrática la conflictividad socioambiental existente en un territorio y supone un proceso de negociación ampliamente participativo para construir consenso en torno a los usos del territorio, dotando como resultado un marco para la implementación de las políticas públicas en el mismo. Así que bueno, esto resume lo que venimos viendo y los vengo aburriendo
desde que empezó la clase. ¿Cuáles serían las recomendaciones para que un proceso de ordenamiento ambiental territorial sea efectivo y logre promover un verdadero desarrollo de las comunidades? Bueno, diversos factores que serían promover un marco legal de ordenamiento ambiental territorial a nivel nacional, promover la participación de todos los sectores, recuerden la participación ciudadana, muy importante, el rol del Estado que debe ejercer un liderazgo y el acceso y la difusión de la información. Y con esto terminamos, y para que quede más claro todo esto que les estuve diciendo, vemos lo siguiente. Esperen que presento, que me olvidé de presentar. No, no era una ventana. Era una pestaña. Compartir. Históricamente, el ordenamiento territorial para los mendocinos ha sido un tema de máximo interés. Gracias a un sostenido proceso de participación social, en el 2009 fuimos una de las primeras provincias argentinas en contar con una ley de ordenamiento territorial y usos del suelo. Esta ley dispone la formulación de un plan provincial de ordenamiento territorial que fue elaborado a través de un proceso participativo pensando en el futuro de todos los mendocinos. El plan sirve para coordinar las políticas públicas y darle a los municipios y a otros sectores herramientas para su planificación. Hemos hecho un ejercicio muy bueno, no tan solo en el CEPOT, sino interactuando con los municipios, que son uno de los organismos más interesados en que este plan salga. El plan promueve la integración territorial, desarrollando y fortaleciendo localidades urbanas y rurales con centros de servicios, y propiciando medidas para evitar la excesiva expansión de los centros urbanos que avanza sobre cinturones productivos o encarece la provisión de infraestructura de servicios. En lo ambiental, el plan permitirá remediar pasivos ambientales, mitigar deterioros como la erradicación de basurales y prevenir riesgos, conservar la biodiversidad, el paisaje, nuestro patrimonio natural y cultural. Contar con un plan de ordenamiento territorial para gestionar la provincia da instrumentos para integrar Mendoza al contexto nacional e internacional, mejorando la conectividad y la accesibilidad. El plan promueve diversificar la matriz productiva y reorganizar la matriz energética, empleando energías más limpias o recursos renovables. El plan tiene por objetivo impulsar la gestión integrada del recurso hídrico. Tener un plan permite contar con instrumentos concretos para disminuir las inquietudes socioterritoriales. Con este plan, la provincia dispondrá de una herramienta para coordinar, ejecutar y controlar instrumentos que hacen realidad al ordenamiento territorial. Ordenamiento territorial aplicado en el día a día, aquí y ahora. Plan Provincial de Ordenamiento Territorial, un instrumento de gestión para la Mendoza actual y las futuras generaciones. Bueno, qué lindo que es Mendoza. Me encanta. Bueno, en realidad todo nuestro país es bonito. Los paisajes que tenemos son maravillosos. Bueno, se entendió el tema, ¿no? O sea, por ahí como que repetí muchas veces lo mismo, pero es para que quede bien claro. ¿Sí? ¿Los aburrí demasiado? No, profe. Un poquito nada No, más. profe. Pero bueno, había que darlo el tema. Así que traté de hacerlo lo más entretenido posible. Pero bueno, hay cosas que sí o sí es importante que lo sepan. Vieron que yo les marqué, bueno, esto es importante que lo sepan. Espero que hayan entendido el mensaje, cuál es, que lo sepan, ¿sí? Así que bueno, sin más,
damos por terminada nuestra clase. Esta es nuestra última clase, es mi última clase con ustedes, porque la clase que viene es con Emilio. Acepten una humilde sugerencia, no se duerman en los laureles, traten de repartirse el tema en el grupo. Así, para la clase que viene pueden evacuar todas las dudas con Emilio, que les haya quedado del trabajo en general. Y la próxima vez que nos veamos ya va a ser el día de la exposición del trabajo. Sí, igualmente recuerden que el día del examen yo estoy atenta a ver si todos se pudieron conectar. Cualquier cosa, avisan si alguno tiene un problema. No dejen pasar el examen para avisar que no se pudieron conectar. ¿Sí? Bárbaro, profe, gracias. No, de nada.